La historia que en esta ocasión vas a escuchar ha sido escrita por Lazarus Cripta. La tumba del brujo. Mi nombre es José Martín Arellano. Soy militar retirado. Hasta hace unos años formé parte del ejército de mi país, Argentina. Lo que les voy a compartir en esta noche es un complejo de eventos paranormales que se fueron desarrollando sin precedente alguno, que duraron aproximadamente un mes y medio. Fuimos muchos los que presenciamos estos hechos, y aunque se dijo que se trató simplemente de una enfermedad casual y un problema psicológico, haciendo referencia a quien sería el principal afectado, otros no tenemos dudas de que en verdad algo maligno sucedió en esas semanas. Cabe mencionar que los acontecimientos se llevaron a cabo a comienzos de la década de los 80. La misión consistía en desbaratar una banda que ya comenzaba a operar con contrabando de mercadería ilegal, y por consiguiente, estábamos conscientes de que no nos enfrentábamos a una banda de delincuentes cualquiera. Sin embargo, lo que nos atormentó y aterró en ese lugar no era algo de este mundo. Para llegar al destino, debíamos viajar desde el cuartel hasta una base improvisada en cuyas cercanías había un pueblo. Desde ahí debíamos partir hasta el sitio donde presuntamente se estaba llevando a cabo el contrabando. Era puro monte, por lo tanto se armaba una unidad que se encargaba de adentrarse en la vasta vegetación. A mí me tocó formar parte de este grupo en los primeros días de mi llegada. Éramos 9 soldados y el jefe a cargo. En esa jornada, terminamos los preparativos y partimos a inspeccionar la zona marcada. Fueron varios kilómetros que recorrimos. Ayudados con machetes íbamos abriendo paso entre la maleza. Ya comenzaba a oscurecer cuando apenas estábamos regresando. En un momento dado, nos permitieron tomar un descanso por unos minutos, precisamente en un descampado que estaba prácticamente carente de vegetación. Algunos aprovecharon para ir a hacer sus necesidades. Entre tanto, otros simplemente nos sentamos en unas pilas de troncos de árboles caídos, donde comenzamos a platicar, mientras encendíamos unos cigarrillos. Un soldado de apellido Román fue quien nos contó que en las cercanías a ese sector había visto ruinas de lo que habría sido una pequeña y humilde vivienda, lo cual nos daba a entender que alguna vez alguien habitó en ella. Recordé que también la había visto. Es más, estaba cerca de donde nos encontrábamos en ese momento. Fueron como 6 soldados que se apartaron para hacer sus necesidades, entre ellos el soldado Aguirre, siendo este el primero en regresar llamándonos la atención su conducta. Parecía nervioso, notablemente confundido, y hasta me atrevo a decir que asustado. Se sentó cerca de nosotros, por lo que aproveché para preguntarle qué le había sucedido. No lo sé. Me pasó algo muy extraño. Cuando estaba orinando entre las malezas sentí como si alguien me hubiera hablado. No entendí muy bien lo que dijo, pero me dio la sensación de que me estaba insultando. Cuando volteé no vi a nadie cerca. El soldado más cercano había ingresado a una arboleda que estaba como a 10 metros de mí, por lo que dudo que hubiera sido él. Mas todavía teniendo en cuenta que no lo tenía a la vista, la confusión se acrecentó cuando de la nada sentí un gélido aire recorriendo mi cuerpo, como cuando alguien pasa caminando dando vueltas a tu alrededor. Incluso logré percibir un olor a sudor. Este era nauseabundo. Cuando por fin me desocupé, me acerqué al compañero que tenía cerca y le pregunté si había notado algo extraño, a lo cual me respondió que no. Nos contó con un semblante algo temeroso. A los pocos minutos llegaron los demás, entre ellos el soldado que mencionó Aguirre. A modo de broma, uno de los compañeros le preguntó si fue él quien lo asustó, pero juró que no, y que tampoco había visto nada. 2 horas más tarde, cuando ya nos encontrábamos en la base, nos reunimos para cenar. Ahí noté que Aguirre parecía seguir pensando en lo que le había ocurrido, pues estaba callado y no lo veía disfrutar mucho la comida. Le volví a cuestionar si le ocurría algo, y su respuesta ahora sí me dejó perplejo. Él fue el último en salir de la habitación para así ir al comedor. Antes de llegar a la puerta se detuvo, pues percibió aquel mismo olor nauseabundo que sintió en el monte.
No más que ahora sentía también olor a orina, dado a que aquello lo tomó por sorpresa. Se puso a revisar el lugar pensando que había algo por ahí que estuviera provocando eso, pero no tan solo no encontró nada, sino que el olor desapareció de repente así tal cual comenzó. Yo no era de creer mucho en esa clase de eventos, me refiero a todo lo que tenga que ver en lo paranormal, pero por alguna extraña razón sus palabras me afectaron, más todavía teniendo en cuenta que la habitación en donde él dormía era la misma que yo ocupaba. Esa noche me tocaba hacer guardia a las 3 de la madrugada, pero me desperté como a las 2, siendo justamente Aguirre el culpable, puesto que fueron los sonidos que él hacía estando dormido, y para colmo de los males, ocupaba la cama de al lado. Todo indicaba que estaba teniendo una pesadilla. Se quejaba como si sintiera dolor, y a la vez movía sus brazos como tratando de apartar a alguien que estuviera encima de él. No sabía qué hacer, si despertarlo o no. Los otros soldados con los que compartíamos la habitación seguían durmiendo tranquilamente, por lo que decidí mejor no hacerlo. Estuvo haciendo eso prácticamente toda la hora en la que estuve ahí. Por momentos se dormía y al paso de algunos minutos volví a hacer lo mismo, y por obvias razones no me dejó volver a dormir. Cuando me levanté para ir a hacer el relevo lo vi bien. Me refiero a que estaba durmiendo, pero durante esa jornada, cuando tuve la oportunidad de contarle que estuvo teniendo pesadillas en la noche, él me pidió que lo acompañara hacia una oficina que estaba desocupada. Cuando estuvimos los dos solos ahí, se desprendió la camisa y mostró algo que me causó escalofríos. Eran marcas, o mejor dicho símbolos, y era como si se los hubiera dibujado con algún elemento caliente, pues las marcas eran similares a las de quemaduras. Pero lo más curioso era que no habían heridas, es decir que solamente tenía el color rojo resaltando los dibujos. Ni él ni yo sabíamos qué eran, y tampoco podíamos pensar que se hubiera lastimado él mismo mientras dormía, pues las formas eran simétricas. No sentía dolor ni nada, pero aún así le recomendé que le notificara al comandante, para que el médico de la base lo revisara. Se negó a hacerlo, y cuando le pregunté el motivo, su respuesta me dejó mucho más desconcertado. No fueron pesadillas, algo había encima mío. Una persona, no sé. Ciertamente no podía abrir los ojos, pero sí sentía perfectamente que una mano me tapaba la boca para que no gritara. Por momentos me soltaba y al cabo de unos minutos volvía a agredirme, y entre esos intervalos de tiempo no podía ni moverme. Cuando finalmente me liberó y me vi las marcas, comprendí que usaba la otra mano para hacérmelas. El dolor se me fue conforme pasaban los minutos. Pero ya viste, los símbolos se quedaron, por más que me sentía pasmado. Traté de tranquilizarlo diciéndole que no se preocupara, que debería haber alguna explicación lógica. Una vez más le recomendé que fuera a la enfermería, pero él se negó de nueva cuenta, a la vez que me pedía que no le dijera a nadie sobre ello. Le hice caso, y cuando al día siguiente le pregunté cómo había amanecido, me mostró su pecho nuevamente. Increíblemente los símbolos habían desaparecido. Ambos pensamos que allí acabaría todo, pero esa misma noche, otro suceso inexplicable se presentó, pero ahora otro soldado. Nos despertaron las detonaciones de un fusil, las cuales se entremezclaban con gritos aterradores. A toda prisa nos levantamos y salimos armados, pensando que se trataba de alguna emboscada por parte de los delincuentes, puesto que ya asumíamos que estaban al tanto de nuestra presencia en la zona. Sin embargo, no se trataba de nada de eso. Era uno de los soldados que cubría la guardia frente al monte. Estaba totalmente fuera de sí tirando hacia la oscuridad. Entre varios logramos detenerlo. Jamás había visto a nadie en ese estado. Su rostro manifestaba un terror indescriptible. Tenía los ojos desorbitados y no paraba de decir que un espectro se le había aparecido. Tuvieron que sedarlo para calmarlo, en tanto algunos rastrillaron el sector para ver si encontraban a lo que lo había espantado.
Nos prohibieron hablar con el soldado sobre lo que le había pasado esa noche. Aún así llegó hasta nosotros el informe que éste dio. Según lo narrado, el soldado estaba caminando por el perímetro, cuando de pronto sintió un intenso frío que lo envolvió, el cual venía acompañado con una mezcla de olor nauseabundo, como de orina y carne podrida, tan fuerte que lo hacía insoportable. Por instinto se dio la media vuelta para buscar el origen, siendo en este instante cuando vio una persona parada entre unos árboles, justo en la parte donde comenzaba el monte. En un principio no lo pudo ver bien debido a la oscuridad de la noche, pero cuando lo apuntó con el fusil y le dio la orden para que se identificara, aquella cosa dio unos pasos adelante para así dejarse ver. Quedó petrificado cuando vio que eso no se trataba de un humano, ya que solo la parte superior era la de un hombre, en tanto la parte inferior era como la de una bestia, pues tenía las piernas cubiertas de un pelaje negro y en vez de pies tenía pezuñas. Dijo que esa cosa tenía el rostro como el de un anciano, pero horripilante, deforme. Su piel era extremadamente oscura, haciendo que un par de ojos rojos resaltaran en él. Lo miraba de una forma tal que le transmitía un pavor incomparable, mismo que lo hundía en un terror descomunal. Lo vio sonreír, y a continuación hizo el ademán de caminar en dirección hacia él. Eso fue lo que lo hizo reaccionar y comenzar a tirarle. 2 noches después a esto, ese soldado fue hallado sin vida. Cuando fueron a verlo ya no contaba con signos vitales. Pero aquí viene lo más aterrador, pues su cuerpo estaba prácticamente reseco, demacrado y con un color pálido, a la vez que despedía un olor a orina injustificable. Cuando supe lo que relató, fue imposible para mí no recordar lo sucedido a Aguirre, puesto que coincidían con el escalofrío y olor nauseabundo que tenía la manifestación que él también había sufrido. No obstante, él seguía obstinado con mantener en secreto su caso, hasta que pasada una semana, en esa base improvisada, empezamos a vivir sucesos que lograron convencer a todos de que algo demoníaco habitaba ahí con nosotros. Un raro sonido comenzó a escucharse en los alrededores. No importaba dónde uno estuviera, se oían como si alguien caminara muy cerca. Asimismo, aquel olor penetrante comenzó a hacerse sentir por todos también. La situación fue agravándose a tal punto que ya no se podía dormir, como así también costaba digerir los alimentos, ya que la pestilencia provocaba vómitos en la mayoría, y algunos incluso comenzaron a enfermarse sin diagnóstico alguno. Mientras todo esto ocurría, Aguirre empezó a sufrir brotes psicóticos. De la nada se ponía violento y loco, e intentaba agredir a quien estuviera a su lado. A raíz de eso lo llevaron a la enfermería para mantenerlo sedado, hasta que decidieran trasladarlo a la ciudad en donde se encontraba el cuartel. Asimismo, unos símbolos similares a los que quedaron impresos en su pecho aquella vez, ahora parecían marcados sobre la tierra en los alrededores de la base, para momentos después desaparecer de la nada. Un soldado de origen nativo sostuvo que esos símbolos eran como una especie de marcas territoriales que se usaban de antaño. Trabajo de brujería para ser más exacto, pero solo era una sospecha, ya que no recordaba haber visto alguno en años, y tampoco sabía de personas o comunidades donde realizaran dichos trabajos. Lo cierto es que por más esfuerzo que poníamos, no lográbamos dar con el causante de esto, pero al tener la evidencia de que efectivamente alguien lo hacía, atribuyeron al fenómeno como de índole satánico. Vale la pena mencionar que todos los fenómenos ocurrían únicamente en la noche, lo cual le daban un toque más siniestro y perturbador. Fue este mismo soldado quien sugirió a las autoridades que buscáramos ayuda. Para ello mencionó que se podría buscar algún chamán o bruja que hubiera en el pueblo que teníamos cerca. Y teniendo en cuenta de que se trataba de una zona rural, era algo común en aquel tiempo. Yo fui uno de los enviados junto al soldado que lo propuso. Nos acompañaron 2 más. Llegamos al pueblo por la mañana.
y luego de consultar a varias personas, todas coincidieron exactamente con un dato. Confirmaron que en esos momentos no había nadie que trabajara con brujería ahí, pero que sí hubo uno varias décadas atrás, que aparte de ser un curandero, practicaba el satanismo. Este era un anciano quien al principio no representaba ningún peligro. Es más, muchos acudían a él para solicitar ayuda para enfrentar algún tipo de enfermedad, hasta que de repente comenzaron a extraviarse animales de los corrales, y al descubrir que se trataba de él, quien los robaba para hacer sacrificios, los lugareños decidieron expulsarlo del pueblo. El viejo se marchó no sin antes causar pánico en la gente, pues muchos decían que no lograban dormir y sentían su presencia en cualquier lugar del pueblo. Sin embargo, cuando el viejo falleció, todas las anomalías cesaron. Lo impactante fue cuando les preguntamos hacia dónde se había mudado el brujo, y nos respondieron que al monte, donde levantó una precaria vivienda y pasó ahí el resto de su vida. No obstante, agregaron algo más aún. El cura de aquel tiempo fue a buscarlo cuando supo que había fallecido. Enterró su cuerpo en el lugar para así darle cristiana sepultura. Mientras regresábamos a la base, llegamos a la conclusión que los restos de la vivienda que vimos aquella noche en el monte podría tratarse del lugar donde vivió el viejo brujo. Pensábamos notificar nuestras sospechas a los superiores cuando llegáramos a la base, pero apenas estuvimos ahí, nos encontramos con un cuadro espeluznante. El grupo de soldados que había ido a inspeccionar el monte esa tarde llegaron todos con una crisis de pánico incontrolable. Dijeron que algo los había agredido mientras regresaban. Un ser al que no podían ver golpeó a varios de ellos, los cuales tenían moretones y cortes en la espalda y pecho. Otros no paraban de vomitar, debido a que aseguraban que no podían retirar de sus narices aquel repugnante olor. Sin embargo, la gota que derramó el vaso ocurrió en la madrugada, cuando nos alertaron los pedidos de auxilio desesperados por parte del médico militar. El involucrado era nada más y nada menos que Aguirre, quien era custodiado por otro soldado en todo momento. Pero cuando el doctor fue a la enfermería, se estremeció de terror al contemplar aquella lúgubre escena. El custodio estaba tendido sobre el suelo, tenía una abertura en el cuello y abierto el pecho. Le habían sacado su órgano vital del pecho. A unos metros estaba Aguirre, quien sosteniendo aquel órgano vital del soldado en sus manos, dibujaba un símbolo satánico sobre la pared con el líquido rojo. Nadie sabe cómo hizo para liberarse de las ataduras. Tampoco oyeron gritos de parte de la víctima. Lo cierto es que acabó con la vida de él, estando visiblemente en un estado de trance, como poseído por otra persona. Horas más tarde fue trasladado al cuartel en la ciudad, siendo esa la última vez que supe algo de él. Eso puso fin a la misión, pues estaba más que claro que no podíamos hacer frente a lo que estaba pasando. Sin embargo, el informe oficial decía que una epidemia afectó a la base, y que Aguirre simplemente había enloquecido. Armaron grupos para comenzar a trasladarnos, comenzando con los enfermos. Yo fui uno de los últimos en abandonar ese lugar, lo cual sucedió 4 días después a lo ocurrido. Pero antes de eso, participé de la unidad que hizo una última inspección en la zona. Aún nos acompañaba la luz del sol cuando llegamos al sitio, donde supuestamente había vivido el brujo. No hallamos nada fuera de lo normal más allá de las ruinas de la vivienda, hasta que uno de los soldados hizo un descubrimiento perturbador, lo que a su vez nos ayudó a comprender qué fue lo que desató el infierno que nos tocó padecer. Este soldado se trataba de aquel que estaba cerca de Aguirre, cuando esa noche fueron a hacer sus necesidades. Juró recordar el lugar exacto donde el que ahora era considerado un loco orinó, y al pasar por ahí, vio algo que lo dejó paralizado. Sobre esas malezas donde Aguirre orinó, había una vieja cruz de madera. Al inspeccionar minuciosamente se dio cuenta de que se trataba de una tumba, que sin duda alguna era donde estaba sepultado el brujo. Ese fue el error de Aguirre.
Debido a la oscuridad que reinaba esa noche, no se percató que estaba orinando sobre la tumba, con lo cual estaba dictando su sentencia, y por consiguiente, el infierno que nos aterró a todos en esas inolvidables noches. Unos dijeron que una enfermedad fue la que le dio a algunos, y que Aguirre simplemente enloqueció. Sin embargo, yo creo otra cosa. Lo que nos pasó a nosotros en esa base fueron siniestras consecuencias de un acto indebido.